nuevamente, queridos amigos, a nuestro taller de construcción, donde estamos trabajando para reconstruir nuestro altar familiar. Y hoy se viene un tema y una herramienta espectaculares. Antes de poder abrir la Biblia y ver a qué nos referimos, ¿te parece que hagamos una oración para encomendarnos al Señor? Cierra tus ojos allí donde estás. Querido Padre, gracias por estos momentos que pasamos juntos con mis amigos aquí para abrir tu palabra y encontrar en ellas herramientas que nos ayuden en la reconstrucción del altar en casa, del altar de adoración al Dios verdadero, a ti que eres nuestro Dios. Hoy, Señor, queremos pedir también la unción de tu Espíritu Santo para abrir nuestra mente y nuestro corazón y hablarnos sobre aquello que necesitamos hacer para reconstruir nuestro altar familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy el tema es eligiendo el camino correcto. Cuando uno se encuentra frente a una encrucijada donde hay varios caminos para elegir, ¿cómo saber cuál es el correcto? Cuando estabas en la secundaria y ya estabas terminando los últimos meses de clases y pensabas, ¿qué carrera seguir? ¿Qué decido? ¿Ser abogado? ¿Ser doctor? ¿Ser carpintero? ¿Ser agricultor? ¿Ser modista? ¿Ser, predicador? ¿Pastor? Es difícil cuando uno tiene enfrente varias opciones. Sin embargo, cuando hablamos de construcción, para elegir cómo colocar los instrumentos, las herramientas, los materiales de manera correcta, existe una herramienta que se llama el nivelador, que la tengo aquí al lado. ¿Ven? Cuando está torcido hacia un lado, hay una burbujita aquí que me muestra dónde tengo que colocar los instrumentos o los elementos aquí abajo para que esto quede derechito, ¿sí? Y entonces la construcción completa se realice de forma correcta. Cuando el nivelador da equivocado, ¿sí?, hacia un lado o hacia el otro, esa burbujita se mueve de un lado hacia otro, significa que está torcido. Significa que mi elección fue equivocada, tal vez del elemento de construcción, tal vez del instrumento, tal vez de la base, ¿sí?, que no fue firme, se corrió, se movió. Y entonces la función de este elemento, de este instrumento en la construcción es justamente eso, nivelar todos los elementos para que el edificio, la casa o lo que vayamos a construir o el mueble quede perfectamente nivelado, valga la redundancia, ¿no? Quede a nivel derechito para que después pueda soportar lo que va a ser colocado arriba o lo que va a ser construido sobre esa plataforma. Otra función de este elemento es ahorrar tiempo y dinero. Imagínense si uno construye una casa un poco torcida y después tiene que tirarla abajo porque no va a soportar el paso del tiempo. Y entonces perdimos plata, perdimos dinero, perdimos los elementos de construcción, los materiales, perdimos un montón de cosas por no haber utilizado el nivel, que nos daba la seguridad, y esa es la otra función también, de que la casa estaba siendo construida correctamente, en nivel, de manera estable. Justamente esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel hace mucho tiempo atrás, y esa historia está en Primera de Reyes. Primera de Reyes, el capítulo 18, habla sobre un rey muy malvado que había hecho que el pueblo de Dios se apartara del Dios verdadero y adorara otros ídolos. Se había casado con una mujer, Jezabel, que adoraba a Baal, y entonces él también construyó dentro del templo un santuario para ese Dios Baal. Y así había varios profetas de esa nueva tendencia y el pueblo se fue desviando de los caminos correctos, se fue desnivelando y fue creciendo en su espiritualidad de forma incorrecta, de forma torcida. Fueron construyendo caracteres que no eran para alabar, eran malos caracteres, porque eran personas malas, dañinas,
siguiendo a su rey y a su reina, por supuesto. Se habían apartado del camino correcto. Y allí fue cuando Dios llamó a Elías para darle un mensaje especial a este pueblo. Y quiero invitarte a que vengas conmigo a la Biblia. Abre tu Biblia en Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 30. Dice, vamos a leer un poquito todos juntos aquí el relato. El profeta Elías había ya dicho a los profetas de Baal que ellos hicieran su culto, su altar, levantaran su altar y adoraran a su Dios, pero que no le prendieran fuego, que esperaran a que el Dios de ellos les respondiera. Ellos hicieron de todo para que su Dios respondiera. Pusieron el buey arriba, la leña, todo. Bailaron alrededor, se cortaron, cantaron, gritaron. Hicieron un montón de espectáculos frente a su altar para que el Dios de ellos les respondiera. Y no pasó nada. Incluso hasta Elías se burlaba. Si tú puedes leer unos versículos anteriores, qué es lo que pasó. Pero fíjense cuando le tocó el turno a Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, versículo 30. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja todo alrededor, preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo una vez y lo hicieron, hacedlo otra vez y lo hicieron. 3 veces llenaron los cántaros de agua y mojaron todo, mojaron la leña, mojaron las piedras, mojaron, incluso en la zanja que se había hecho alrededor estaba llena de agua. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Recuerdan que los otros estaban adorando a Baal. Ahora Elías nombra al verdadero Dios, al Dios de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y ahí oró con fervor, respóndeme. Y en el versículo 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el polvo, y lamió el agua de la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. ¡Qué espectáculo debe haber sido ese! Haber dejado en vergüenza a todos los otros dioses que realmente eran dioses falsos y haberse manifestado de esa forma frente al profeta Elías y a todo el pueblo, incluso a los profetas de Baal. Esta historia no termina bien. Después Elías procede contra esos profetas, pero yo me quiero enfocar justamente aquí. ¿Qué es lo que hizo Elías? El altar de Dios estaba destruido. Tal vez en tu casa tu altar esté destruido. ¿Por qué? Porque a veces seguimos otros dioses. ¿Y qué pueden ser esos otros dioses? Tal vez el dinero, los bienes materiales, tal vez una carrera, un estudio, tal vez la relación con algunas personas de poder, tal vez algunos hobbies, tal vez esa cosa que ocupa el lugar de Dios pueda ser una comida, una bebida, algo que te apasiona, algo que te llama mucho la atención y que te lleva a dejar de lado a Dios para seguir esa banalidad. Fíjate lo que dice Juan 14:6. Lee conmigo en la Biblia ahora. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Recuerdan el título de hoy? Eligiendo el camino. ¿Quién me muestra el camino? Para Elías, Dios le mostró el camino. ¿Qué es lo que tenía que hacer para demostrarle al pueblo quién era el Dios verdadero? Para que volvieran a ese Dios verdadero. En tu caso, ¿quién te muestra el camino? ¿Por dónde tienes que ir? ¿Por dónde tienes que conducir a tu familia? Es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
En aquella época, Elías tuvo que colocar un cordero, un animal para ser sacrificado arriba del altar. Hoy nosotros no realizamos ese ritual, porque Jesús ya vino, ya murió por nosotros, Él dio su vida, como cordero fue llevado al matadero. Y hoy nosotros podemos acceder a la salvación, a la restauración de nuestra vida, gracias a ese sacrificio. No necesitamos matar un corderito cada vez que vamos a hacer el culto familiar. Pero sí necesitamos pedir que Jesús sea el centro, porque Él va a traer a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, la verdad y la vida, para que después podamos presentarnos ante el Padre aceptados, porque Él ya pasó por todo el proceso. Él ya murió en mi lugar. Él ya ocupó ese lugar de pecado, de ruina, de separación. Y gracias a ese sacrificio, hoy yo puedo ser restaurada. El nivel me muestra el equilibrio, me muestra la verdad. Cuando estoy desnivelada en mi relación con Dios, hay desequilibrio, hay confusión. Mi vida se cae a pedazos. Una casa desnivelada se viene abajo, no puede permanecer en pie. Y eso es lo que producen otros dioses en nuestra vida: desnivel, desproporción, ruina. Y esos bienes materiales que colocamos en el lugar de Dios, o esos placeres, ese éxito, esas personas que colocamos en el lugar de Dios, no nos van a responder cuando buscamos realmente la verdad para nuestra vida. Porque son dioses falsos, porque ellos no tienen las respuestas, ellos son tan pecaminosos como nosotros. Jesús es el camino. Él nos dejó su ejemplo de carácter, su ejemplo de gracia. Esa gracia que es ese regalo de salvación con el acto que Él realizó al morir por mí en la cruz. Hoy las redes sociales, la internet, incluso la inteligencia artificial, nos llena de información. Viene información de todo tipo, falsa y verdadera, junta. Y a veces no sabemos discriminar, no sabemos decir, a ver, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que realmente necesito creer? Por eso cuando vamos al manual de instrucciones y vemos el ejemplo de Jesús, que es la verdad y la vida, todo se va a colocar en el lugar. El nivel vuelve al centro, al equilibrio. Cuando falta Jesús en tu casa, cuando el altar está destruido, cuando no está el momento de encuentro familiar, primero personal y después familiar con Dios todos los días, tu vida, tu familia queda desequilibrada. Y después no tienes cómo reclamar ante Dios, Señor, no me bendices, si tú no estás haciendo tu parte, si no estás yendo a la fuente de la verdad, si no estás siguiendo el ejemplo de aquel que dejó todo por escrito en el manual de instrucciones. Necesitamos vivir en la verdad. Necesitamos, como Elías, juntar las piedras y reconstruir el altar. Y por más que al principio nos cueste y tal vez no tengamos una programación para hacer adecuada, hagámoslo como nos salga, de la mejor manera, pero que eso nos ayude a ir creciendo todos los días en la verdad, que es el conocimiento de Dios a través de Jesús, a través de su vida y su sacrificio por ti y por mí. Necesitamos vivir en la verdad. ¿Y dónde lo hacemos? A través del altar familiar. Vamos a colocar a nuestra familia una vez más sobre el altar. Cierra tus ojos allí donde estás. Querido Padre, frente a nosotros hay muchos caminos. Frente a nosotros hay muchas tentaciones. Hay muchos dioses falsos que hacen maravillas para que les creamos, pero que no son nada. Manifiéstate en nuestra vida. Aquí está nuestra familia.
la colocamos en el altar familiar para que tu verdad sea un reflejo en nuestra vida, que tu carácter pueda ser aquello que buscamos con más ahínco. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.